Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con esto que es esterilización, ¿sí? Lo vamos a tener separado en dos partes. Bien, frente a un microorganismo, nosotros podemos tener diferentes objetivos que cumplir con el mismo, ¿sí? Yo puedo buscar eliminarlo por completo, ¿bien? Puedo buscar inhibirlo, ¿bien? O puedo buscar conservarlo, ¿sí? Siempre depende de qué es lo que yo quiera hacer a fin de cuentas, ¿sí? Si yo lo quiero eliminar es porque quiero que esté ausente en un 100%, ¿bien? Si yo lo quiero inhibir, lo que quiero hacer es que no me pueda contagiar, lo quiero dejar frisado, por decirlo de una manera así rápida y burda, ¿bien? Y si yo lo quiero conservar, tengo que estar buscando la forma de sostener ese microorganismo en el tiempo que sea viable. ¿Bien? Ahora, para poder actuar sobre un microorganismo, ¿sí? Ya sea que yo quiera obtener cualquiera de estos objetivos, puedo utilizar diferentes tipos de agentes. ¿Bien? Puedo utilizar agentes físicos o puedo utilizar agentes químicos. Estos son exógenos y los puedo manejar yo, ¿sí? De forma independiente. O también podemos hablar de cómo el propio huésped, mediante un montón de procedimientos defensivos, se encarga, ¿sí? De cumplir estos objetivos, o de eliminar o de inhibir. ¿Sí? En este caso el huésped es muy raro que hablemos de conservar, a no ser que el huésped sea, por ejemplo, un vector o un reservorio. Y seguimos con definiciones y terminologías. Les prometo que son estas dos diapositivas que nos quedan, esta y la otra, y ya arrancamos con más cuestiones conceptuales, ¿sí? Esta es importante, chicos, porque vamos a hablar de cada uno de estos términos. Está bueno que ustedes ya sepan hacer la distinción, ¿bien? Extremadamente importante que me puedan decir qué es la esterilidad, ¿sí? Esterilidad, estamos hablando de una carencia, y atención a esto, total de microorganismos, ¿bien? Es un estado absoluto, ¿sí? No hay, bueno, es más o menos estéril. O está estéril o no está estéril, ¿sí? Cuando uno asegura que hay esterilidad de algún producto, de algo, estamos hablando de que hay una ausencia del 100% con respecto a los microorganismos, ¿sí? O de sus formas variables. No hay microorganismos, es un estado absoluto. Perfecto, estoy hablando de esterilidad. ¿Bien? Que quede bien en claro eso, porfa. Bien, después tenemos cuando uno empieza a hablar de los elementos, por ejemplo, que utilizamos, vamos a ver que pueden ser que terminen en sida. Por ejemplo, escuchar bactericida, viricida, fungicida, ¿sí? Sida viene de matar. Entonces, bactericida, ¿qué hace? Me mata las bacterias. Viricida, ¿qué hace? Mata los virus, ¿sí? Fungicida, ¿qué hace? Mata los hongos. ¿Bien? Cuando escuchen que termina, ¿sí? El elemento en estático o estasis, ¿sí? Indica que es una inhibición o inactivación. No lo destruye por completo, sino que impide que prolifere, impide que siga estando, ¿sí? Activo, ¿sí? Estamos hablando entonces de un bacteriostático, ¿sí? Estoy conservando, están en éstasis, están quietas, ¿sí? Están inhibidas las bacterias, o fungistasis, por ejemplo, estamos hablando, ¿sí? De lo mismo, pero con respecto a los hongos, ¿bien? Después, diferenciación entre, ¿sí? Lo que es asepsia y antisepsia, ahora vamos, ¿bien? Asepsia se hace sobre, ¿sí? Tejidos inanimados, ¿bien? O sobre tejidos inanimados, sobre objetos, ¿sí? Sobre objetos inanimados, ¿bien? La idea de acá es evitar la sepsis, que cuando uno habla de sepsis hablamos de la degradación de los tejidos vivos por causa de los microorganismos. Entonces, cuando uno hace asepsia, la hacemos en objetos inanimados con el fin de evitar que se pueda transmitir a los microorganismos y que estos microorganismos desarrollen la sepsis. ¿Bien? Entonces se impide la introducción del microorganismo o se reduce el número de los que tenemos ahí. Ahora, cuando hablamos de antisepsia, la antisepsia se hace sobre tejidos vivos. ¿Bien? Y es también el proceso o el estado en que se impide el desarrollo de la sepsis. Estoy buscando entonces que estos microorganismos no ingresen o no generen, ¿sí? La agregación de los tejidos, ¿sí? Pero un antiséptico yo lo aplico directamente al tejido vivo, ¿sí? Y yo hago asepsia del material o de la zona de trabajo, ¿bien? O son todas las medidas que yo tomo para evitar la sepsis, ¿bien? Entonces, que quede bien en claro
De estos términos, los que más me interesan son los que les acabo de resaltar. Esterilidad, ¿sí? Ausencia del 100% es un estado absoluto, ¿sí? Asepsia, que es el objeto inanimado, son todos estos pasos que uno lleva para evitar o atenuar el desarrollo de la sepsis, y antisepsia, que es en tejidos vivos, ¿sí? Y que obviamente también el objetivo es evitar el desarrollo de la sepsis. Bien, con respecto a estos tres términos, lo que nos tiene que quedar en claro es la diferenciación que hay entre los mismos, que no es lo mismo hablar de desinfección que hablar de saneamiento, que hablar de descontaminación. Estos tres términos se aplican, ¿sí?, sobre objetos inanimados, ¿bien? Entonces, hablamos de desinfección, ¿bien? En este caso uno lo que hace es evitar la infectividad que tiene el microorganismo, pero no lo elimino por completo. Por lo tanto, y que tienen en rojo, que es importante, un objeto desinfectado no se considera estéril, ¿sí? Yo desinfecté, ¿está estéril? No, no es estéril, porque cuando hablamos de esterilidad hablábamos de la ausencia del 100% de los microorganismos. Y acá todavía puedo tener alguna célula viable, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo con la desinfección es evitando, ¿sí?, la patogenicidad que tengan estos sobre el proceso de infectividad que puedan tener estos microorganismos, ¿bien? Pero están ahí. Cuando uno habla de saneamiento, estamos hablando, ¿sí?, de todo aquel proceso que uno lleva a cabo con el objetivo de reducir la cantidad de los microorganismos que existan, tanto en un objeto inanimado como en el medio ambiente, hasta que estamos en un nivel seguro, ¿sí? Entonces, muchas veces uno dice, bueno, el saneamiento de un área es haber limpiado, haber evitado también tanta contaminación, ¿sí? Lo estoy saneando, estoy llevando hacia un nivel seguro la cantidad que tengo de microorganismos en un ambiente o en un objeto determinado. Ahora, un poquito más profundo que esto es la descontaminación, ¿sí? Acá yo estoy aplicando un tratamiento directamente a un objeto o una superficie donde yo sé que había un microorganismo, ¿sí?, con el objetivo de poder utilizarlo de manera segura, ¿sí? Estoy tratando de descontaminar una zona en particular. De esa manera, lo que logro es que ese microorganismo se quede inactivado. ¿Descontaminar es lo mismo que esterilizar? No, porque de vuelta yo acabo de llevar el número de microorganismos hacia un nivel seguro, ¿bien? Pero no, ese nivel no es cero. Entonces, cuando yo no esté en cero, no estoy hablando de esterilización, estoy hablando de descontaminar. Bien, y en cuanto ahora, ¿sí?, ¿qué podemos hacer para lograr ese objetivo de eliminar o de inhibir a estos microorganismos? Vamos a ver cuáles son algunos de los agentes físicos que se utilizan desde la microbiología. Y esta, chicos, es la que yo siempre les digo, la diapositiva buchona o la diapositiva guía. Esto es todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de la clase que estamos viendo, ¿sí? Como agentes físicos podemos hablar de radiaciones, de filtración, de ultrapresión, de ultrasonido, de centrifugación y ultracentrifugación, de utilizar el frío y utilizar el calor, ¿sí? Ahora, ¿hay algunas distinciones? Sí, cuando uno habla de radiaciones, uno puede hablar de radiaciones ionizantes, que son los rayos alfa, beta, gamma y rayos X, o podemos utilizar radiaciones no ionizantes cuando nos referimos a los rayos ultravioletas y a los infrarrojos. Y súper importante va a ser cuando hablemos de calor, ¿sí? Calor se divide en calor seco y calor húmedo. Hablando de calor seco, podemos hablar de calor directo cuando referenciamos al mechero de Bunsen, o de calor indirecto cuando hablamos de los hornos que uno tiene en el laboratorio. Después tenemos el calor que es húmedo, ¿sí? Entonces me está hablando de que hay qué cosa, vapor, ¿bien? Este puede ser a presión cuando hablamos del autoclave, que es un método espectacular para esterilizar. Y después hablamos de calor húmedo sin presión cuando hablamos de, ¿sí?, ebullición, de la técnica de vapor fluente, o hablamos de lo que se llama tindalización, ¿sí? Entonces, esta es la diapositiva para ustedes después cuando van estudiando, decir, bueno, me quedó algo colgado de todo esto, algo que no vi, porque bueno, radiación lo entendí, filtración también, pero ultrasonido no lo había visto. Bueno, me quedó eso colgado. Estas son todas las cosas que vamos a ver. Es una diapositiva bien muchona donde tienen resumido en un cuadrito cuáles son todos los agentes físicos que utilizamos desde la microbiología.
inclusive con las subcategorías que son importantes cuando hablamos de radiaciones y cuando hablamos de calor. Bien, hablando de radiaciones, lo primero que tenemos es una clasificación entre las que son radiaciones ionizantes y las que son radiaciones no ionizantes. La diferenciación entre una y otra está en el daño que están generando y la capacidad de penetración que tienen. Cuando uno habla de capacidad de penetración, la capacidad que tienen de atravesar tejidos. Si bueno, la freno con qué? Con un papel, con la piel, con un plomo, ¿sí? Con acero, ¿con qué las estoy frenando? ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de radiaciones ionizantes, ¿sí? Son todas aquellas radiaciones que son, ¿sí? Altamente penetrantes, ¿bien? Y que producen diferentes tipos de daño celular cuando están interaccionando con los tejidos vivos, ¿bien? Son inespecíficas, pero tienen alto poder de penetración, ¿bien? En este caso las podemos utilizar en el laboratorio como método de esterilización, ¿sí? La radiación no genera calor en el momento, o sea, la radiación no da calor, sí tienen calor los instrumentos para generar radiación, ¿sí? Se hace por, justamente hay un efecto que se llama térmico, ¿bien? El efecto Joule, ¿bien? Pero eso estamos hablando de dentro del aparato. La radiación, ustedes bien saben seguramente, porque alguna vez pasaron por este medio diagnóstico, que uno no la siente, no la percibe, de tanta manera no tiene calor, no genera calor en el elemento que uno esté irradiando, ¿sí? Por lo tanto, se puede utilizar como utilización fría para toda aquella sustancia que sea sensible al calor, ¿bien? Muy utilizado en la industria alimenticia y en la farmacéutica, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar radiaciones como método esterilizante? ¿Bien? Es que obviamente no son prácticas porque primero que llevan a un gran coste. Los equipos que uno tiene que tener, sí, son bastante caros, el mantenimiento también. Y algo que es mucho más importante es el tema también del manejo, ¿sí? Las radiaciones ionizantes, al mismo forma de que pueden afectarme a los microorganismos, me pueden afectar a los seres humanos, ¿bien? Entonces tengo que tener un cuidado, ¿sí? Bastante alto al momento de manejarme con radiaciones, sobre todo por esto, porque cada cosa que uno diga no la siento, no la percibo, es muy diferente porque lo que no siente, no se percibe, para mucha gente no existe, ¿sí? Y eso es un problema, porque lleva al abuso de ciertas cosas que están generando un daño aunque no sea perceptible al ojo humano, ¿bien? Entonces, el difícil manejo desde lo que es el personal, ¿sí? De lo que son los riesgos de bioseguridad, también de lo que es la arquitectura que uno tiene que tener, ¿sí? Hace que todo esto sea así un poco más complicado y que no sea práctico o tan fácil que sea masivo el uso de radiaciones ionizantes. Bien, ahora cuando hablamos de radiaciones que son no ionizantes, en este caso, ¿sí? Tienen poco poder de penetración, pero tienen mayor daño a nivel de los ácidos nucleicos, ¿sí? Donde van directamente a accionar sobre el ADN, ¿sí? Siempre que hablemos de radiación ionizante o no ionizante, siempre el daño va a estar en el ADN. El tema es que en las no ionizantes es particularmente dañino sobre el ADN, sobre todo al momento de inhibir la replicación del ADN, ¿sí? Y en este caso, las radiaciones no ionizantes se utilizan muchísimo, ¿sí? En el quirófano, en las salas de envasado de vacuna, en la industria alimenticia, ¿sí? Cuando uno va a trabajar sobre las superficies contaminadas, las superficies, ¿sí? O los envases. Cuando ustedes ven esas luces, ¿sí? De luz ultravioleta, bueno, eso es un tipo de radiación no ionizante, ¿bien? Que la puedo utilizar porque no es tan dañina para los que son los seres humanos, pero sí para los microorganismos. Bien, y esto es simplemente a modo ilustrativo, para que vean la diferencia que hay entre, ¿sí? La utilización de las radiaciones ionizantes y las que son no ionizantes. Bien, esta que es no ionizante simplemente tenemos una luz, ¿sí? Esta radiación, ¿sí? Del rango del ultravioleta, fíjense en cómo la estoy utilizando en una mesada directamente de laboratorio. Bien, y esto me sirve para llevar a esterilizar esta zona y que sea una zona limpia de trabajo. Bien. Y por otro lado, acá estamos hablando de la utilización de radiaciones ionizantes y fíjense en el trabajo que esto requiere, por todo lo que tengo que pasar, el tiempo, miren, 8 y 11, y acá está mostrando la infraestructura que está teniendo esto, que es una celda, un verdadero búnker, para realmente poder utilizar de forma, ¿sí? Segura las radiaciones, ¿sí? Entonces simplemente esta diapositiva a modo de ilustrar lo que habíamos visto en la anterior.
Bien, cuando hablamos de la filtración, acá estamos hablando de un agente físico a nivel mecánico, ¿sí? Lo que estamos utilizando es un filtro, ¿sí? Que es una sustancia porosa, que lo que hace es retenerme a los microorganismos. ¿Dependiendo de qué? Del tamaño de poro que tengan, ¿sí? El diámetro mínimo del poro, ¿sí? Que me da la medida del filtro, eso viene anotado con lo que estoy comprando, ¿sí? Me está determinando cuál es el máximo de microorganismo que puede pasar por ahí, ¿sí? Por eso, todas las partículas que sean más grandes al mínimo que yo le determiné en este filtro, no van a poder pasar esta membrana que acabo de interponer entre la muestra que estoy teniendo y luego lo que voy a recoger, ¿sí? La filtración me sirve un montonazo para esterilizar tanto líquidos como aire, ¿sí? Esto para los medios de cultivo, para los suelos, para todas aquellas sustancias que se desnaturalizan con utilizar calor, que calor vamos a ver después que es el método predilecto de esterilización, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de líquido, hablamos de aire, es bastante complicado que podamos utilizar esto, por lo tanto, ¿sí? Generamos este tipo de alternativas para esterilizar, ¿sí? ¿Cuál es la función de los filtros? ¿Sí? Por un lado, pueden actuar como un tamiz, ¿sí? Un tamiz es algo que me diferencia, ¿sí? La forma y el tamaño de las partículas. Entonces, dependiendo de la estructura del filtro, del tamaño de los poros, ¿sí? Y de la forma de las partículas a filtrar, es la separación que voy a estar haciendo, ¿sí? Y luego puedo tener filtros que tienen función de absorción, ¿sí? En este caso, al filtro no es tanto la parte mecánica que tenga, sino la naturaleza, ¿sí? Del filtro depende de la carga eléctrica que tenga este y su relación con el microorganismo, ¿sí? O del elemento a filtrar. Entonces acá estamos hablando de que hay una acción a nivel de un potencial en el filtro que permite o no permite el pasaje de ciertas sustancias o de microorganismos, ¿bien? ¿Por qué esto me sirve para esterilizar? Porque yo puedo decir que lo que pasó por el filtro, ¿sí? Si yo acabo de inhibir que pueda pasar cualquier tipo de microorganismo, lo que ha sido filtrado, lo que yo recojo está estéril. Todos los microorganismos quedaron del otro lado de esta membrana filtrante que yo interpuse en el camino. ¿Bien? ¿Cómo clasifico a los filtros? Tenemos de dos tipos. Tenemos los filtros que son de superficie y tenemos los filtros que son de profundidad. Los filtros de superficie son membranas de acetato o nitrato de celulosa. Estos son los componentes, ¿sí? Estamos hablando también de que podemos tener filamentos orgánicos e incluso podemos utilizar aquellas que son de policarbonato, que son las que más utilizamos, ¿bien? Y luego tenemos los filtros de profundidad, donde tenemos bujías de porcelana, discos de vidrios, placas de asbesto celulosa, que ya esos casi ni los usamos, ¿bien? Sobre todo el asbesto, que sabemos que es tóxico. ¿Qué me interesa de acá, chicos? Que ustedes me puedan decir que la clasificación es en filtros de superficie y de profundidad, no tanto el tema de, ¿sí? Nombrarme cada uno de ellos, ¿bien? Obviamente, que sepan para qué me sirven los filtros, ¿sí? Que pueden cumplir función de tamiz o de absorción, y cuál es el concepto, el precepto por el cual esto funciona. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de filtración? Bien, ahí están viendo, por ejemplo, ¿sí? A uno de estos filtros que se utilizan en el laboratorio y cómo están llevando el proceso de filtrado de la muestra. Bien, y luego que uno puede seguir trabajando con esa muestra. Uno de los ejemplos de utilización de estos filtros tiene que ver mucho en el diagnóstico viral. A raíz de tamaño, ya habíamos dicho que los virus eran mucho más pequeños que las bacterias. Por lo tanto, si yo tengo una muestra en lo que yo quiero determinar es la carga viral que tiene, ¿sí? O me quiero enfocar a estudiar esos virus, me van a molestar las bacterias del camino. ¿Qué puedo hacer? Puedo filtrar esa muestra, ¿sí? Ahí el objetivo no sería esterilizar, sería simplemente separar, ¿sí? Bacterias de virus. De esa manera yo puedo eliminar por completo a todas las bacterias de las muestras y enfocarme en lo que me interesa a mí. Bien, acá tenemos ultrapresión y ultrasonido. Los ponemos juntitos porque no hay demasiado para poner el foco en estos dos. Lo que tienen que entender que estamos rompiendo al microorganismo, ¿sí? Haciendo la lisis de la célula, bien, ya sea la bacteria, ya sea cualquier otro tipo de microorganismo, bien. Cuando hablamos de ultrapresión, el agente que estamos utilizando para lograr este cometido, ¿cuál es? La presión. Y ultrapresión porque tiene que ser,
¿sí? Presurizado a tal punto para lograr esto es con muchos pascales de presión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los microorganismos están bastante adaptados, ¿sí? Y soportan bastante bien a las presiones altas, ¿bien? Por eso hablamos de ultrapresiones. Son cámaras donde hay que presurizar un montonazo, ¿bien? ¿Para qué me sirve la ultrapresión? Para fraccionar los microorganismos y obtener, ¿sí? Enzimas, endotoxinas, organelas, siempre algún componente que me vaya a interesar de ese microorganismo. Cuando hablamos de ultrasonido, ¿sí? Acá estamos usando a las ondas sonoras y a las vibraciones que estas producen, también una frecuencia, ¿sí? De Hertz bastante amplia, ¿bien? De esta manera, ¿sí? Utilizando las vibraciones que vienen a partir de esas ondas sonoras, se logra la lisis de las células y podemos extraer sus componentes, ¿bien? Muchas veces también, cuando uno habla de ultrasonido, podemos hablar de que hay una parte de culpa de la presión, porque cuando yo logro hacer pasar sonido a través de un líquido, lo que hago también es cambiar la presión. Por eso es que ultrapresión y ultrasonido los ponemos juntitos porque hay relación entre ellos, ¿bien? Como un dato de color, para que tengan una idea, ¿sí? Cuando hablamos de ultrasonido, las bacterias, las que son las gram negativas, ¿sí? Son las más sensibles a esta técnica, ¿sí? Y los más resistentes son los estafilococos. Bien, eso es simplemente un dato anecdótico para tener en cuenta, ¿sí? Con respecto a ultrapresión y ultrasonido. Lo que me importa es que sepan qué es lo que se utiliza y que el objetivo es la lisis del microorganismo, es romper al microorganismo, ¿sí? Ese es el método de accionar mediante a la aplicación de cualquiera de estos dos métodos. Bien, y acá, a modo de que puedan visualizar lo que estábamos hablando, de este lado a la izquierda tenemos una cámara para hacer ultrapresión, y esto que tenemos acá es una cámara para hacer ultrasonido. Bien, esto es más raro que se use directamente para esterilizar, aunque puede utilizarse. Fíjense que si el objetivo es romper y generar la lisis del microorganismo, lo estoy matando. ¿Bien? Estos tienden a ser más portátiles y uno puede poner el instrumental, por ejemplo, del quirófano además en una cámara de ultrasonido, aunque de vuelta no es lo más utilizado. ¿Podemos hacerlo? Sí. Estos se utilizan más que nada, ¿sí? A fines de investigación y de obtener algún tipo de producto, ¿bien? Pero también puede ser circunstancialmente que se utilice como métodos de esterilización. Bien, cuando hablamos de centrifugación o de ultracentrifugación, lo que tiene que quedarnos claros es que estamos utilizando el precepto de la forma de precipitados, donde tiene mucho que ver el solvente que usemos, si queremos hacer una solución que sea homogénea, si queremos priorizar la densidad, bien, hay un montón de consideraciones dentro del método de centrifugación que hacen que sea bastante variable la utilización de esta técnica. De ese modo, ¿sí? La podemos utilizar para separar a los microorganismos de aquel material del huésped que no nos interesa, ¿bien? O donde estén contenidos. De esta forma, a nivel de lo que es el laboratorio, la ultracentrifugación sobre todo, es recontrautilizada para utilizar con los virus. Acuérdense que estos serán muy pequeñitos, ¿bien? La idea es usar ultracentrifugación donde se utilice densidades diferenciales, bien, de tal manera que uno puede sembrar muestras concentradas, ¿sí? Del virus y durante la centrifugación ver cómo se sedimenta según sus características. La ultracentrifugación, ¿sí? También sirve para medir el tamaño de los virus porque establece una relación entre el tamaño y la velocidad de sedimentación, de vuelta cuando se usan, ¿sí? Estas suspensiones con densidades particulares. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante que tengan en cuenta con respecto a centrifugación y ultracentrifugación. Nos sirve porque es una técnica que separa a los virus o a los microorganismos del resto de los objetivos. O sea, yo puedo esterilizar en este caso una muestra por esto. En realidad esto no se utiliza tanto como un método de esterilizar las muestras, sino para poder separar las muestras. Pero cuando uno puede separar las muestras, estamos aislando un componente. Si la separación es total y sacamos por completo el componente del resto de las muestras, podemos decir que estamos esterilizando de esa manera. ¿Sí? Estamos eliminando el componente del microorganismo del resto de la muestra. Bien, lo primero que nos tiene que quedar claro cuando estamos hablando de utilizar frío, o sea, utilizar temperaturas que estén rondando los menos 20 a los menos 70 grados centígrados, es que el objetivo de acá, ¿sí? No es esterilizar, no es una opción válida de esterilización en el frío.
sino que más que nada nos sirve para conservar a los microorganismos. ¿Por qué? Cuando yo someto a un microorganismo, ¿sí?, a estas temperaturas lo suficientemente bajas, lo que logro es que quede latente. Cuando uno habla de la latencia del microorganismo, no estamos hablando de la muerte. Algo latente es algo que está en suspensión, ¿sí? Y que si se vuelve a las condiciones propicias, volvería a estar en actividad. Entonces, con el frío uno lo que hace, ¿sí?, es disminuir la actividad metabólica, disminuir el desarrollo. Y de esa manera nos puede servir un montonazo para poder conservar a estos microorganismos. Ahora, ¿hay alguna forma en que el frío se pueda utilizar de forma destructiva? Sí. Lo que resulta más destructivo en general es cuando yo someto al microorganismo a repetidos procesos de congelamiento y descongelamiento. Eso lleva a que se lleguen a formar, ¿sí?, cristales de agua y demás que pueden terminar destruyendo al microorganismo, pero no es una técnica extremadamente efectiva. ¿Bien? Este es el punto más importante con respecto a esterilización, la utilización del calor, porque es el método más confiable, el método más universalmente utilizado, ¿sí?, y que realmente tiende a ser extremadamente efectivo. ¿Bien? Es un método gradual, tiene una cinética de destrucción exponencial, o sea, cuanto yo voy aumentando la temperatura, más destructivo me vuelvo, ¿sí? Y por lo tanto tenemos tres términos para tener en cuenta: punto térmico letal, tiempo térmico letal y reducción decimal del tiempo. Cuando hablamos de punto térmico letal, estamos hablando de aquella temperatura más baja, ¿sí?, donde empieza a morir la población bacteriana, ¿sí?, en determinado tiempo. Digo, bueno, a los 10 minutos empiezo a tener muerte bacteriana, ¿sí? A eso llamo punto térmico letal. Alcancé la temperatura suficiente para empezar a matar, ¿sí? Ese es el concepto de acá. Después tenemos el tiempo térmico letal, ¿sí? Acá, en vez de hablar de el valor de temperatura, lo que estoy poniendo el énfasis es en el valor de tiempo. Estoy diciendo, ¿cuál es el menor tiempo necesario para matar, en este caso, al 100% de la población del microorganismo? Cuando estemos hablando de que mantenemos una temperatura determinada y bajo condiciones específicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero saber que si estoy, por ejemplo, a 20 grados centígrados, ¿bien?, y con condiciones, ¿sí?, básicas controladas, ¿cuánto tiempo tengo que estar a 20 grados centígrados y con las mismas condiciones para matar al 100% de los microorganismos? ¿Una hora? ¿25 minutos? ¿5 segundos? ¿Cuánto tiempo tengo que estar? Ese tiempo que me determina a mí cuando logro matar al 100% de la población de microorganismos, ¿sí?, a una temperatura estable, ¿bien?, es lo que llamamos tiempo térmico letal. Después tenemos la reducción decimal del tiempo, ¿bien? Acá estamos hablando, sí, una reducción porque no estamos hablando del 100% de efectividad, sino del 90% de la efectividad de los microorganismos. Y de esta manera yo quiero saber, bueno, está bien, no llego al 100, pero más o menos en el 90. ¿Cuánto tiempo en minutos tengo que estar para matar al 90% de la población? Y a eso llamamos la reducción decimal del tiempo, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción por los cuales podemos utilizar el calor? Habíamos dicho ya en la diapositiva buchona, cuando hablábamos de calor, podíamos utilizar tanto el calor húmedo, ¿sí?, donde tenemos vapor, como el calor seco, ¿sí? El calor húmedo es el más eficiente, o como dice el cuadrito, el calor seco es menos eficiente que el calor húmedo. Y eso lo tiene a modo de ejemplificarlo, para que tengan una idea de cómo hablamos y cómo influye el tiempo también para uno, ¿sí?, evaluar la eficiencia de un método o el otro. Estamos hablando del Bacillus anthracis, ¿sí?, este bacilo, esta bacteria que causa el anthrax, ¿sí?, o el carbunco. Vamos a ver que cuando utilizamos calor húmedo, ¿sí?, estamos en los 120 grados centígrados, con 15 minutos en que mantengamos esta bacteria a esa temperatura, la esterilizamos, la matamos, ¿sí? No hay más Bacillus anthracis. Ahora, si yo tengo calor seco, y fíjense que la temperatura incluso es mayor, estoy hablando de que tengo 150 grados, en calor seco tengo que estar de 1 a 2 horas para realmente lograr matar a este microorganismo, ¿sí? Entonces fíjense que no es tanto la temperatura en sí lo que me marca la diferencia, sino el método en realidad,
¿sí? Si es calor seco o calor húmedo, lo que me habla de la eficiencia. Bien, importante que sepan eso, que el calor húmedo es más eficiente que el calor seco. O lo pueden decir de forma inversa, el calor seco es menos eficiente que el calor húmedo. Mientras lo digan bien, no tengo ningún problema que utilicen cualquiera de las dos formas de comparar uno con el otro. Bien. Ahora, ¿cuál es el método de acción? O sea, ¿por qué son efectivos cada uno de estos? El calor húmedo lo que me lleva es a la desnaturalización y la coagulación de las proteínas, ¿sí? Va a hacer también lesiones globales a nivel celular, me rompe las cadenas de ADN, me altera la membrana plasmática, todos daños que son completamente, ¿sí?, irrevocables para la vida y el funcionamiento de los microorganismos. Cuando hablamos del calor seco, hablamos también de naturalización proteica. Recuerden que las proteínas serán extremadamente sensibles al calor, así que estas, ya sea por húmedo o por seco, siempre van a estar fallando. Hablamos de que hay lecciones por oxidación, ¿sí? Y empieza a haber efectos tóxicos por los niveles elevados de los electrolitos en el medio interno de los microorganismos, ¿sí? De esta manera, tanto sea por calor húmedo o por calor seco, voy a lograr la esterilización de los microorganismos, los logro eliminar, pero obviamente tengo que establecer una diferencia en la efectividad. ¿Cuál es más efectivo? El calor húmedo. Bien, cuando hablamos del calor seco, podemos referirnos tanto a calor seco utilizado de forma directa o a calor seco utilizado de forma indirecta. La forma directa es lo que se conoce como incineración. Directamente podemos utilizarlo para destruir los esqueletos, los animales, ¿sí? Muy importante con el material de desecho, porque además de eliminarlo, ¿sí?, de reducir el tamaño de eso, lo que estamos haciendo con incineración y utilizando este calor seco es eliminar a esos microorganismos que me estaban infectando esos materiales. Entonces me aseguro que eso que voy a desechar no sea patógeno, ¿sí?, para el ambiente o para cualquier otro ser humano que entre en contacto con eso a posterioridad. ¿Bien? También es muy utilizado esto en el laboratorio, en el área de bacteriología, van a ver que un montón de veces se trabaja directamente con un mechero de Bunsen, ¿sí?, donde uno va pasando los elementos ahí porque estás trabajando, vas esterilizando rápidamente, ¿sí?, los elementos. Los pasás por la llama del mechero y los sumergiste anteriormente en alcohol, porque obviamente, ¿sí?, el alcohol hace que haya mayor conductividad del calor, ¿bien?, que realmente haga más efecto. ¿Bien? Luego tenemos el calor seco utilizado de forma indirecta, donde podemos meter los elementos en hornos, ¿sí?, que manejan una temperatura de 160 a 170 grados. El tiempo medio donde uno utiliza estos hornos para lograr una esterilización efectiva es de 1 a 2 horas. Y atención a esto, ¿qué puedo esterilizar con calor seco en el horno? Vidrio y metal. ¿Voy a meter caucho, ¿sí?, goma en el horno? No, ¿sí? ¿Voy a meter papel? ¿Voy a meter tela? No, porque se me prende fuego o se derrite y no me sirve, ¿sí? El calor que lo utilizo de esta manera me destruye por completo. El vidrio y el metal no hay ningún problema. Ojo con el vidrio, tienen que ser del tipo Pirex, ¿sí?, los que realmente están para resistir las temperaturas. No puedo meter tampoco cualquier tipo de vidrio en el horno. ¿Bien? Otra cosa que no voy a utilizar para lo que es, ¿sí?, el calor indirecto con los hornos son los medios de cultivo. Cualquier medio de cultivo que uno meta al horno lo termina destruyendo por completo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Fíjense que lo tienen marcado en negrita. No me vayan a decir, por favor, que voy a esterilizar caucho, papel, tela o medios de cultivos utilizando calor seco mediante los hornos, ¿sí? Metal y vidrio, e incluso haciendo la aclaración de qué tipo de vidrio puedo utilizar en los hornos. Hablando ahora sí de lo que es calor húmedo, ¿sí?, uno de los referentes que tenemos es el autoclave. El autoclave es un instrumento que no solamente trabaja con calor, sino que la presión también es un punto muy importante a tener en cuenta en su mecanismo de funcionamiento. Para entender eso, tenemos que poder pasar de vuelta por algunos términos para que nos quede claro, aunque algunos de estos ya los conocemos. Nosotros estamos hablando que trabajamos con vapor, ¿sí? Entonces, para que yo tenga vapor, primero, ¿sí?, el líquido que estoy utilizando tuvo que haber llegado a un punto de ebullición, ¿sí?, que fue la temperatura para que éste pueda cambiar de una fase sólida a una fase gaseosa. ¿Bien?
Después tenemos lo que se llama a nivel de lo que era el calor, cuántas calorías tuve que utilizar, las necesarias, ¿sí? Para vencer la presión que ejerce la atmósfera sobre el líquido, ¿bien? Para que este se pueda convertir en vapor, y eso estamos llamándolo calor de vaporización, ¿sí? Y sabemos que esto es húmedo porque también, ¿sí? En algún momento el vapor vuelve al estado líquido normal y en el momento emite, ¿sí? El mismo calor extra que se recibió para convertirse en vapor, ¿sí? Por eso, si nos toca, ¿sí? El rocío de vapor, nos estamos quemando, ¿sí? Por eso está en una temperatura que es igual a la misma que se utilizó para que se pudiese convertir en vapor, ¿sí? Por eso es extremadamente caliente cuando vemos esos puntos de condensación. Y como les decía, cuando hablamos del autoclave, no solamente estamos trabajando con lo que es el calor, sino que va a haber una relación entre la presión, el volumen y la temperatura que yo estoy utilizando. ¿Por qué? El autoclave es un medio inflexible, ¿sí? No se expande. Sin embargo, cuando yo, ¿sí? hago ebullicionar a un líquido, ¿sí? Hago ebullir a un líquido, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aumentando el volumen del mismo, ¿sí? En la fase gaseosa ocupa mayor volumen que en la fase líquida, ¿bien? Por lo tanto, ¿sí? Si yo aumento el volumen, pero no aumento la superficie en la que está, o es inflexible, aumenta la presión. Si yo ahora, ¿sí? sigo aumentando la presión, lo que está sucediendo es que el punto de ebullición se ve afectado y el agua, por ejemplo, deja de ebullir. Entonces, en ese momento yo tengo un equilibrio donde puedo utilizar todo el tiempo el mecanismo del autoclave y si incluso yo quisiera, ¿sí? producir más vapor, ¿bien? Ahí tendría que aumentar la temperatura y cada vez que yo haga eso voy a aumentar también la presión. Entonces, de esa manera, yo con el autoclave puedo regular tanto temperatura como presión y de esta manera ser muchísimo más efectivo al momento de destruir a los microorganismos y lograr una esterilización. Hablando un poquito más en profundidad con lo que es el autoclave, ¿sí? Recuerden, súper importante, esto que habíamos dicho recién, que es un instrumento donde hay una relación entre la presión, el volumen y la temperatura. ¿Por qué les digo que recuerden esto? Porque tenemos, ¿sí? calor húmedo con presión, donde tenemos el autoclave, y existe también el calor húmedo sin presión, ¿sí? Entonces, el nombrar esa característica es súper importante para distinguir realmente qué hace, ¿sí? Efectivo y cuál es el método de funcionamiento del autoclave. ¿Sí? No se pueden olvidar de comentarme esta relación de la presión. ¿Bien? ¿Y por qué tanto énfasis con lo que es el autoclave? ¿Sí? Este se utiliza muchísimo a nivel de esterilización, ¿sí? Lo podemos utilizar para los que son los medios de cultivo y las soluciones que utilizamos para, ¿sí? conservar a las bacterias, ¿sí? Las podemos utilizar para desinfectar todo lo que son los elementos de vidrio que después tenemos que secar porque esto es húmedo, ¿sí? Para todo lo que es el material textil, para todo lo que son los elementos tubulares, por ejemplo, que uno utiliza en quirófano para intubar, ¿bien? Entonces se recontra utiliza el autoclave. Y el fundamento es que esta forma de manejarse con lo que es la presión, la temperatura, ¿sí? Y el vapor, hace que puede incluso destruir en aproximadamente 15 minutos, incluso a los organismos que son formadores de esporas. Para que ustedes entiendan, cuando un organismo forma una espora, está convirtiéndose, ¿sí? O está emitiendo una forma que es recontra resistente, ¿sí? La espora es una parte básica, ¿sí? Que no es activa pero no está muerta, ¿bien? Y resiste un montón de cosas, ¿sí? Uno cuando empieza a ver a los antisépticos y a los desinfectantes, ¿sí? Si eliminan o no esporas, es un tema importantísimo para saber el grado de efectividad que tienen, ¿sí? Entonces, si uno logra mantener, ¿sí? una constante, esto estamos hablando de un método ideal, ¿no? Si logramos establecer una constante entre lo que es la presión y la temperatura, ¿sí? A un punto donde yo ya conseguí un volumen estable, ¿sí? Eso hace que yo pueda, ¿sí? Incluso mantener una temperatura de aproximadamente 121 grados centígrados
y que en 15 minutos yo pueda, ¿sí?, destruir estos organismos formadores de esporas. ¿Bien? Todo esto yo lo estoy logrando si saturo a la cantidad de vapor de agua que tengo en el autoclave, ¿sí? De modo que no tenga ni condensaciones bruscas y que el vapor pueda circular en el instrumento, ¿sí? Si hay circulación es más difícil de que se condense bruscamente. De esta manera yo logro esa uniformidad en la temperatura. Esto hace que sea mucho más efectivo porque me permite todo el tiempo hacer una relación y un control entre lo que es el tiempo y la temperatura, de tal manera que yo les puedo decir, bueno, a 121 grados centígrados, 15 minutos logramos esterilizar por completo incluso a los organismos formadores de esporas. Bien, esto que tenemos acá, ¿sí?, es un autoclave del tipo vertical del modelo Chamberlain que les había comentado en la diapo pasada, ¿sí? ¿Qué es la estructura básica que tenemos en estos autoclaves? ¿Sí? La parte interna, una caldera que está formada de cobre y estaño. ¿Sí? Esos metales son muy buenos para la conductividad del calor. Esto está sostenido sobre toda una camisa metálica que va a estar apoyado sobre una fuente calórica, ¿sí?, que se emite en la parte inferior, que puede ser tanto gas, eléctrica o puede ser a combustible, es indistinto. ¿Bien? Después van a ver que hay un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos las manijas, tenemos la tapa, ¿bien? Tenemos el cuerpo, tenemos un montón de válvulas, ¿bien? Acá una válvula que me elimina el vacío, una válvula que me puede eliminar y controlar la eliminación del vapor. Acá arriba tengo otro, ¿sí?, elemento para regular la presión y tengo una válvula de seguridad, ¿sí?, y un manómetro que me permite todo el tiempo estar viendo esa relación, ¿sí?, de las atmósferas, ¿bien?, para ver cuánto tengo de presión acá adentro, porque es muy importante y por eso tengo también la válvula de seguridad. Si la presión aumenta a tal punto que se vuelve insostenible, ¿sí?, la cantidad de volumen que estoy teniendo, ¿cómo manejo el tema de bajar la presión para que esto no me explote, para que se entienda rápidamente? Lo que hago es libero vapor. Si yo disminuyo lo que es el volumen, disminuyo la presión. ¿Bien? Entonces de esa manera la válvula de seguridad lo que hace es permite que escape el vapor, ¿sí?, cuando ya estoy por arriba de los niveles correspondientes. Por eso acá cuando uno mira el manómetro vemos los colores, ¿sí? Uno ve el color verde, el amarillo y el rojo que me están indicando también a nivel visual, ¿sí?, que me estoy acercándome a presiones, ¿bien?, que ya no son congruentes con el buen funcionamiento de esto y que me pueden llevar a un accidente. ¿Bien? Entonces, esto en líneas generales para que ustedes lo conozcan, ¿bien? Para que tengan una idea, a mí lo que más me interesa es volver a refrescarles este tema importante de la presión con respecto al autoclave, ¿sí? Incluso que es uno de los elementos que más tenemos que controlar cuando estamos trabajando con estos instrumentos. Bueno, cuando hablamos de calor húmedo sin presión, ¿sí? Recuerden, sin presión, podemos hablar de tres técnicas o tres tipos para poder esterilizar. Hablamos de ebullición, hablamos de vapor fluente y hablamos de lo que es tindalización o también llamada esterilización fraccionada. Cuando nos referimos a ebullición, ¿sí?, estamos hablando de llevar el agua prácticamente a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? Esto es suficiente, si lo utilizamos aproximadamente por 10 minutos, para rápidamente y eficientemente eliminar la mayoría de las formas vegetativas de muchas bacterias y de virus. Cuando hablamos de la forma vegetativa, estamos haciendo referencia a el estadio donde el microorganismo está activo, ¿sí? Su metabolismo está activo, activamente están buscando fuentes de alimento, ¿sí? No estamos hablando de esporas. Entonces, en este caso, la esterilización está muy bueno y es rápido y es efectivo y sencillo de realizar. Después tenemos el vapor fluente. El vapor fluente se utiliza más que nada en los medios de cultivos, ¿bien? Donde si yo someto a ese medio de cultivo a temperaturas mayores de los 100 grados centígrados, estaría en problemas porque empiezan a verse alteradas sus propiedades y eso ya a mí no me está sirviendo. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar esta técnica de vapor fluente, donde ¿sí?, el tema del flujo del vapor no permite que se alcancen esas temperaturas de 100 o más de 100 grados centígrados, a diferencia de lo que habíamos visto hace un momento con el autoclave. De esta manera yo puedo esterilizar cultivos, ¿bien?
y me sirve bastante para poder mantener, como decíamos recién, las propiedades de los mismos. Y esto de esterilizar cultivos es algo que utilizamos bastante porque, de vuelta, yo me quiero asegurar que lo que cultive sea mi objetivo, que no tenga nada que no tenga que estar ahí. Por lo tanto, la esterilización es algo que tenemos que hacer a razón de lo que tengo, ¿sí? En el medio de cultivo y también en las superficies externas de los lugares donde yo estoy cultivando. Yo no quiero que en la parte de afuera me quede absolutamente nada. Entonces puedo esterilizar de esta manera y sin alterar las propiedades internas del medio de cultivo. Y por último, tenemos la tindilización, que si nosotros le decimos esterilización fragmentada, ya me está buchoneando de qué se trata esto, ¿sí? Vamos a ver que hay dos pasos fundamentales, ¿sí? Cuando hablamos de la tindalización. Hablamos de un calentamiento inicial, donde buscamos, ¿sí? Eliminar a las formas vegetativas, ¿bien? ¿Y qué pasa? Cuando el microorganismo está en su forma vegetativa y ahora se ve sometido a algo que lo está afectando, como les decía hace un rato, se alteran las condiciones del medio en el que está, ¿qué puede hacer este microorganismo? Esporularse, ¿bien? Entonces, ¿sí? En esta manera yo hago ahora una incubación para que esas esporas, ¿sí? Las engaño y les digo, mira, está todo bien, y lo que esporuló lo convierto en su fase vegetativa. Es como diciendo, en el primer calentamiento yo mato a todos los que están vegetativos. Aquellos que esporularon, después los incubo, ¿bien? Para que pasen de esa fase de espora a la fase vegetativa. Los engaño diciéndoles que está todo bien para que salgan de esa fase que me es más difícil de, ¿sí? Eliminar. Y una vez que los cultivé, que ya sé que están de vuelta en su forma vegetativa, los vuelvo a calentar y de esa manera, ¿sí? Me estoy asegurando de que los estoy eliminando. Esto yo lo hago 3 veces. Hablamos de 3 calentamientos donde alcanzamos temperaturas de 60 a 80 grados centígrados, ¿sí? Durante tiempos de 30 minutos. Intercalados en esos calentamientos que tenemos, la incubación, que las incubaciones tienen que hacerse a temperatura de 37 grados centígrados aproximadamente durante 24 horas. ¿Sí? Entonces, para esterilizar de esta manera, en lo que es la tindalización, voy a estar 3 días. ¿Sí? Entonces, durante cada día yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Hago, ¿sí? Lo caliento, lo incubo, lo vuelvo a calentar. Lo caliento, lo incubo, lo vuelvo a calentar, lo caliento, lo incubo, lo vuelvo a calentar. Y de esa manera me estoy asegurando, ¿sí? Recontra asegurando que no me quede ningún tipo de espora en ¿sí? En lo que yo quiero esterilizar. ¿Bien? Entonces estamos hablando de fraccionamiento de la esterilización, ¿sí? Entonces recuerden, calor húmedo sin presión, ebullición, vapor fluente y tindalización. Bien, chicos, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, como siempre, ¿sí? No se queden con dudas. Háganme llegar todas sus consultas, sus preguntas. Así lo resolvemos y llegar al momento de rendir un examen y avanzar en conocimiento sin ningún bache en el medio. Bien, nos vemos la próxima clase.